honra a Dios. Amén. No solamente porque Él la merece, sino porque a Él le pertenece. Muchas veces a las personas le decimos gracias por algo que hicieron, bueno para nosotros. Pero Dios no solamente hace cosas buenas, sino que Él es Dios bueno. Él siempre es digno de que seamos agradecidos con Él. Amén. Amén. Y mis amados, en estos minutos en la cual vamos a estar compartiendo la disertación de hoy, retomando el libro de Josué, en la cual Dios llama a cada hijo, hija de Él, como iglesia, a conquistar, a poseer, pero también a combatir, El pueblo de Israel, liderado por Josué, llegaron a poseer, cruzar el Jordán a poseer, a batallar, pero con la garantía de que el Señor peleaba por ellos. El Señor ya les había dado la victoria, de que la presencia de Él iba a estar con ellos. Y el título de la disertación de hoy es Superando la derrota. Superando la derrota. Y leíamos en Josué capítulo 7, versículo 13, en la cual la versión de la Reina Valera de 1960 dice: ¿el pecado de quién? De Acán. De Acán. Ahora, escuche bien, escuche. Superando la derrota a ningún ser humano, y perdone que utilice el universal, negativo, ninguno, porque la mayoría de los, para no decir todos los universales, se aplican más que todo a Dios. Pero en el caso del pecado, en el caso de derrotas, sí se aplican a todo ser humano. No ha habido ningún ser humano que no se haya caído. Ahora usted me dirá: no, pastor, yo cuando aprendí a caminar me dice mi mamá que nunca me caí. Perdón, de pronto su mamá no se dio cuenta. Algunos de ustedes tendrán algunos rasponcitos en las rodillas, en los brazos. En algún momento usted se cayó. Y más aún si hablamos del pecado. Mire que el título en la Reina Valera dice de manera señalativa, señalando el pecado de una persona de acá. Ahora, créame, cuando digo créame escuche, créame que usted y yo, igual que este personaje, estábamos en la misma condición. Amén. ¿Sí? El pecado de Andrés de Arco. Pero el Señor hoy no nos quiere hablar solamente de la condición en la cual Acán pecó y de las consecuencias. Claro que vamos a compartir sobre eso. Sino qué pasó con usted, conmigo y con este hombre y su familia, que fueron arrastrados a razón del pecado. Llámese pecado oculto, llámese pecado confesado, pero más que todo, un pecado que fue llevado por Cristo en la cruz. Amén. Y encontramos, mis amados, sobre ello, en la cual a ninguno nos gusta las derrotas. Ahora, ¿por qué el ser humano no le gustan las derrotas? Porque Dios no nos creó para el sufrimiento. Dios no nos creó para sufrir, sino para disfrutar en el huerto del Edén, cuando creó a Adán y Eva, de la presencia de Él. Y para que estos fueran mayordomos de la creación. Eso vino a razón de la desobediencia, del pecado, el sufrimiento. Porque la palabra de Dios me dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Dice su palabra. Y delicias a su diestra para siempre. Y Adán y Eva tenían que estar en la plenitud en la cual el Señor se paseaba. Y cuando estemos en la eternidad, nuevamente esa plenitud de gozo va a ser restaurada.
Y cuando estamos en la alabanza y mis hermanas nos guiaban a la adoración, escuche, no cantamos por cantar, cantamos con entendimiento de lo que estamos diciendo para disfrutar de esa plenitud de gozo. De gozo cuando cantamos los himnos, las alabanzas con entendimiento. ¿Sí? Y gozamos porque se lo cantamos no a nosotros ni a los que, al Señor. ¿Sí? Y cuando estemos ahí, dice la Biblia que ya no va a haber lágrimas, que el Señor enjugará toda lágrima, todo dolor. Y el fin de aquel que ha sido nuestro enemigo, aparte de Satanás, ¿no? La muerte será destruida. Y mis amados, encontramos que no nos gusta que nos corrijan, tampoco nos gusta que nos digan que está mal lo que hicimos, que nos corrijan, que nos confronten con nuestro pecado, ¿sí? Que nos corrijan físicamente cuando éramos niños, porque cometíamos reiteradamente, escuchen, no porque el papá o la mamá llegaba con rabia y apenas ese niño o esa niña hacía algo que no debía hacer, una necedad, y usted enseguida desahogaba su ira y tenga ahí. No, Dios no es así. Pero nos pone como ejemplo, dice que así como el padre al hijo a quien ama disciplina, Dios, pero en el sentido de corregir, luego de que ya se le ha amonestado. Mire, cuando Dios nos corrige es porque somos de anteriormente avisados de que no debíamos hacer eso. Pero no nos gusta cuando nos confronta, ¿sí? Y nos dice, tienes que hacer otra vez esto, tienes que vuelvo. Y a veces enfrentamos pruebas que vienen de Dios. Claro que sí, porque las pruebas vienen de Dios, las tentaciones no, vienen de Satanás y de nosotros mismos, nuestras concupiscencias. Pero las pruebas son evaluaciones de algo que no hemos aprendido. Y volvemos otra vez a la misma prueba, Por eso el tema de hoy es superando la derrota. Que no continúes tú en esa situación de postración, de derrota, en la cual ya no quieres orar, o si oras no sientes que Dios te está escuchando, sino que escucha a la hermana tal, al hermano tal, o que lees la palabra y sientes que esta no te está hablando. En ninguna manera. O sientes de que las cosas van de mal en peor. Algo está pasando. Algo está sucediendo. ¿Cómo superar? Y mis amados, así rápidamente encontramos primeramente que en esta lectura que la desobediencia al anatema, gracias, al anatema, y nos habla aquí en el capítulo 7 del libro de Josué, versículo 1, y mire cómo hace Dios, ¿sí? Dios no avergüenza, pero Dios sí confronta. ¿Qué es confrontar? Es como cuando usted encarar se enfrenta a un espejo de cuerpo completo, que no solamente usted ve su rostro, sino completamente de la cabeza hasta la planta de los pies. Y dice aquí, permítame leer para usted, dice, pero Acán, ¿cómo dice? Versículo 1 del capítulo 7, que dice, ¿pero qué? Escuche bien, vamos despacio, pero los hijos de Israel, perdón, pero no era Acán. Hay un mensaje poderoso, porque cuando usted y yo pecamos, va a afectar a muchos, para no decir todos. Y esto es algo que el diablo no le va a decir a usted. Cuando le dice, no, pero cede en esto, cede en aquello, di esta mentirita, o tómate esto, o ve a este lugar, o coge esto que no es 1 millón
de dólares, 1 millón de pesos, sino una monedita de aquí de Colombia de 50 pesos, esas chiquiticas que tienen el osito. Pero las consecuencias, porque si usted hace eso, eso va a repercutir en su familia. Y por eso vemos familias que tienen patrones generacionales y algunos les llaman maldiciones generacionales, en la cual hay pecados que no se heredan, pero que Satanás trabaja con ellos, que si así como trabajó con el papá, con el abuelo, va a trabajar con los nietos. Y sigue diciendo, los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Prevaricar es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es prevaricar. Escarnecer es burlarse. Pero prevaricar es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Sí? Teniendo usted la oportunidad de venir a congregarse y no lo hace, eso es prevaricar. Ahora, si usted me dice, pastor, es que estoy trabajando, trabaja. El deber de trabajar, dice la Biblia. No, porque salí con mi familia, maravilloso. Vaya, disfrute. Pero si usted no va, porque, yo creo que va a llover, es que está lejos, pero es que, hermano, usted está metido acá y yo también. ¿Sí? En esa prevaricación que es pecado. Y dice, en cuanto al anatema, porque ahora del pecado general, que esa consecuencia de una persona, porque Acán, hijo de Carmi, miren, no dice solamente el nombre, el pecado individual afecta a toda una nación, Israel. Escuche bien, y si afecta a una nación, Jesús te va a decir lo siguiente: hija, hijo, tú eres la luz del mundo. Tú eres la sal. Y si tú eres luz y sal, vas a iluminar, vas a sazonar, vas a traer esperanza. Así como una persona, si peca, afecta a una nación, un hijo de Dios hace la diferencia con Dios. Trae salvación a su familia por su testimonio, en la cual su familia se le predica con la vida. Y también cuando usted tiene tiempo, vamos a orar. Vamos a orar por eso. Vamos a leer un pasaje. Sea que quieran o no quieran, usted es luz, usted es sal. Y dice de igual manera el nombre, pero también dice su familia. ¿Hijo de quién? De Carmi. De Carmi. Y por eso dice, y eso que es hijo de fulano, y esa que es hija de no sé quién. Pero la salvación es individual, pero el pecado afecta a todos. A todos. A todos. Hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, y luego dice de la tribu de Judá. Jesús vino de la tribu de Judá. Imagínense. Los judíos, mis amados, ¿en qué condición está tu familia? En la cual un antepasado tuyo ha llevado pecados en la cual Satanás quiere reclamar sobre nosotros. O nosotros en algún momento, la Biblia dice que todo hijo de Dios en cualquier momento puede caer en pecado, pero no practicar el pecado. Y vemos específicamente cómo nos habla ahí de la desobediencia. Ahora dice anatema. La palabra anatema significa maldito, porque Dios dijo y en el capítulo 6 en la toma de Jericó, en la cual todo lo que había ahí debía ser quemado, menos el oro, el cual debía ser consagrado ¿a quién? A Dios, a Él. Pero todo, ahora ahí no voy a entrar en ese tema para no extenderme, pero luego lo podemos hablar. ¿Por qué niños y mujeres embarazadas eran llamados? Eso es un tema interesante. ¿Sí? Y ocurre, y todavía Dios actúa de esa manera. ¿Sí?
Y vemos que el anatema era aquello que no podía ser tomado porque era consagrado, pero también estaba lo que debía ser quemado, destruido. ¿Y qué ocurre? Este Acán, hijo de Carmi, hijo de Zaddi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y luego va a haber una consecuencia. Y la ira de Jehová se encendió ¿contra quiénes? Contra los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Miren, el pecado es una ventana, una puerta, una fisura en la cual usted le abre a Satanás. Y cuando usted le abre esa fisura, esa ventana, esa puerta, ¿qué ocurre? Cuando abrimos la ventana, ¿qué ocurre? La gente de afuera puede ver. Usted mira, pastor, pero si tengo ventanas, bueno, estoy colocando un ejemplo. ¿Sí? Es lo que dice la Biblia, darle lugar al diablo y usted no va a tener autoridad. Autoridad. Porque no se está sometiendo a Dios. Va a hacerlo en sus fuerzas. De resistir a Satanás. A Satanás. Tiene que primeramente estar en obediencia al Señor. Obediencia al Señor. No puede haber ningún pecado en su vida. Ahora, esto no es para abrir ahora un confesionario acá, no. Sino que usted sea honesto con Dios. A Dios tú no le puedes engañar, yo no lo puedo engañar. No. ¿Sí? Yo no lo puedo engañar. Me puedo engañar a mí mismo, se llama ser mitómano. Pero a Dios no lo podemos engañar. Y tarde o temprano nosotros mismos tampoco, porque tarde o temprano se llegará a saber. Jesús dijo, no hay nada oculto que no debe ser manifiesto. Y mis hermanos, avanzando, en este versículo 1 resume lo que vamos a encontrar más adelante. Y encontramos primeramente que a lo que el Señor habló de la ira como consecuencia, habla que se da la derrota de Jai. Josué capítulo 7, versículo 2 al 5 dice, permítame leer rápidamente, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Ya Jericó había sido conquistada, tomada, y solamente la familia de quien, de Rahab, había sobrevivido. Dice que estaban junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volvieron a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son ¿qué? Pocos. Pocos. Paremos ahí un momento. Miren esta derrota, en la cual muchas veces se da en cosas que para usted dice, oiga, pero ¿por qué no se me dio si a mí ya me habían garantizado que me iban a contratar en ese negocio, en ese trabajo? Ya eso ya prácticamente me iban a llamar a firmar contrato. Y en el último momento dicen, no. Oiga, pero si ya se estaba mejorando y ahora lo que está es empeorando la salud. Mastíquelo, mi hermano, mastíquelo, mi amigo. Dice aquí que Josué mandó, igual que hizo Moisés, igual que hizo él con Jericó, pero en Jericó mandó a explorar. Sí. Y ellos se dan cuenta que era una ciudad pequeña. La palabra Jai significa eso también. Pequeña, reducida. Y esto les van a recomendar, no envíes bastantes hombres a tomarla. No, poquitos, entre comillas, ¿no? Porque son miles, ¿no? Pero no fatigues, esto es fácil. Como dice, esto es pan comido. Esto yo me la sé. Yo esto me la sé. Y te enfrentas a lo que sigue. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sigue? Dice el versículo 4, y subieron allá del pueblo como 3,000, los cuales, ¿qué? Huyeron de delante. Hermana, mastíquelo. Mire, hay pastores que están huyendo por pecados no confesados. Hay líderes de iglesias huyendo por pecados no confesados. Le están huyendo a servirle al Señor. Le están huyéndole a consagrarse. Muchos en las iglesias
huyéndole por pecado no confesado. Que lo haga otro. Y claro que lo vamos a hacer porque Dios nos llamó a eso. Siga usted huyendo si usted sigue con eso. Huyeron, darle la espalda. Ahora, ¿qué es un soldado? ¿Es un cocinero? Sí, hay soldados que cocinan. No, los soldados, aparte de que hay un cocinero, es para combatir. Y si usted ha sido llamado como hijo e hija de Dios, en las manos de Dios que vence, y Él es el que nos da la derrota, pero usted está cojeando por un pecado no confesado, que es lo que aquí trata, pecado no confesado, porque dice que ocultó, y lo vamos a ver más aparte y lo leíamos, ¿no? Va a estar cogiendo, siempre va a estar huyendo. Y un soldado, es cosa triste cuando un soldado suelta el fusil y da la espalda. 60. Ahora se lo coloco más fácil. Imagínese a unos soldados bien armados, y usted y yo que somos sociedad civil, que no somos soldados, que no somos combatientes, y vemos a esos que están llamados a defendernos corriendo, huyendo. ¿Cómo se siente usted? ¿Protegida? Desprotegidos. Usted, si usted es papá, mamá, abuelo, usted es autoridad. Esté firme con Cristo, porque sus hijos, sus nietos, sus hijas, si usted no está con que pecados confesados y firme, va a estar huyendo y sus hijos los van a estar huyendo. Y siempre los problemas de los mismos problemas y las mismas enredos. Sigamos adelante porque el tiempo corre. Y dice ahí que dieron ¿qué? La espalda, los cuales huyeron delante de los de Jai. Pero si son poquitos, no vamos a fatigar cosas. Acuérdese de la fisura. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta la Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Agua quiere decir lo contrario a algo sólido. Temerosos, inseguros. Tenga cuidado, mi amada, mi amado hermano, que le sirves a Dios, y de igual manera que Dios te ha confiado seres, una familia. Tenga cuidado. Manténgase consagrado, guardado, y si tiene algo que confesar, confiésele al Señor. No para confesar y luego otra vez y luego confesar, no, porque ahí se vuelve un escarnecedor, un burlador, y Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y encontramos, mis amados, que frente a esa derrota ocurrió eso, dieron la espalda y murieron bastantes. ¿Qué tiempo llevan muchas familias cristianas en esas circunstancias? ¿Qué esperanza hay para los que no son? Imagínense. Y vemos iglesias así, ministros, predicadores, dándole la espalda por pecados no confesados. Y encontramos de igual manera, mis amados, como tercer, las consecuencias, versículos 6 y 9, muerte, dar la espalda, no tener autoridad. No tener autoridad. Y luego vemos otra consecuencia, que la presencia del Señor ya no iba a estar con ellos, porque el Señor es un Dios santo. Santo, mis amados. Santo. No iba a estar con ellos. Y luego vamos a ver las consecuencias para la familia de ese que pecó e hizo que el pecado se hiciera como consecuencia a todo Israel, porque todo Israel fracasó. Quiero ir concluyendo con lo siguiente. Mi amados. Escuchen. Hubo un juez, y pocas veces lo he dicho, un juez en Nueva York, Estados Unidos. Cuando llegó un hombre acusado y arrestado por robo, eso fue en el siglo pasado, siglo XX, estamos en el siglo XXI, muy rápido. Este juez
que era conocedor de la palabra y vivía la palabra de Dios, escuchó y verificó que este hombre trabajaba en una empresa donde lo explotaban laboralmente y por no pagarle lo culparon de robo y no le pagaron ni siquiera la liquidación, chao. Y él que acostumbraba llevarle pan a su mamá, porque vivía con su mamá que era viuda y el huérfano. Y él siempre le llevaba pan a su mamá, pero esta vez no le dieron el dinero porque lo echaron por ladrón. Y le dijeron, mejor lárguese porque si no va preso. Y él fue, ¿y qué pasó? Una vez él llegó a la vitrina, voy rápido, de esa panadería donde siempre compraba el pan para su mamá, sin pensarlo dos veces, cogió un ladrillo, rompió, limpió, cogió el pan y corrió. Cuando corre él, sale, en ese momento va pasando la policía lo corretea. ¿Qué hace él? Toca, abre, entra, se arrodilla, le da el pan a la mamá, sale y se entrega a las autoridades. Escuche bien, cuando este juez escuchó que sí, él había robado, robo es robo, pecado es pecado, tú no puedes maquillar el pecado, decir el pecado pichititico, gordito, blanquito, rosadito, no, pecado es pecado, así como estar santo, limpio ante la presencia de Dios igual. Y vemos, mis amados hermanos, que cuando este juez supo que lo que había ocurrido, ¿qué hizo? Dijo lo siguiente, realmente usted cometió un delito y va a estar este tiempo en la cárcel. Pero, escuche, a los de Nueva York les obligo o que le consigan un trabajo a esta persona o que mensualmente durante este hombre esté aquí le den el sustento a esta madre y la compañía a esta madre, porque qué vergüenza que una persona por una injusticia tenga que acudir al robo para alimentar a su madre viuda que ahora está sola y queda abandonada por yo tener a este hombre preso. Y eso ocurre, mis amados, las consecuencias. Cada vez que vemos a nuestros vecinos hundidos en el pecado, no podemos callar, debemos testificarles, porque tarde o temprano ellos compadecerán igual que nosotros a la eternidad. Y la diferencia es que usted está con Cristo y ellos no. Usted debe testificarles. Y vemos las consecuencias. Y concluyo, mis amados, con lo siguiente: cómo obra el pecado y cómo obra el pecador, para luego cómo Dios restaura. Y lo vemos así rápidamente, mis amados, en los versículos 20 y 21 del capítulo 7 del libro de Josué. Dice así la maravillosa palabra de Dios. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Mire cómo dice, y así, pero luego él empieza a explicar. Esa es la actitud del pecador. Así y así. No fue un desliz, fue algo en la cual no, el diablo trabaja a largo plazo. ¿Qué tiempo lleva Satanás tentándote en algo que la cual tú dices, no, yo no soy débil con las mujeres, yo no soy débil con el trago, yo no soy débil con el... Pero él trabaja a largo plazo. Y dice el 21, pues vi, ahora cómo procede el pecado, pues vi entre los despojos un manto babilónico, ¿cómo? Muy bueno. Él no solamente lo vio, lo codició, lo detalló, muy bueno. Y luego dice, y 200 siclos de plata, él detalló.
contó plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Mire todo eso. Él calculó. Eso no fue un desliz. Lo cual codicié, desear. ¿Y qué? Tomé. Ahora, ¿se quedó él en tomarlo? No. Y dice, y aquí que está ¿qué? Escondido bajo tierra en medio de mi tienda. ¿En dónde? En la tienda. No, pero ¿en dónde de la tienda? Mira, en medio. ¿Por qué es importante esto? Y ya estoy terminando. En medio de mi tienda. ¿No fue en la tienda del vecino? Es decir, ¿sí? Lo que ellos construían para vivir. En la de él. En medio. Pues escuche. Si algo está en el medio y todos los que estamos alrededor podemos ¿qué? Y por eso va a ver usted que toda su familia va a ser castigada. Todos los de la familia sabían que él había hecho eso y no hicieron nada para decirle, eso va a traer destrucción, va a traer muerte, va a traer derrota para una nación, va a traer lágrimas, duelo, sufrimiento, vergüenza. En medio, mis amados. Pero la Biblia dice que usted y yo somos luz y que esa luz no puede esconderse. Debe estar en el medio. Que sea usted cuando haya circunstancias difíciles financieras, la primera persona, usted. Si sus hijos no quieren orar, usted, ahí en el cuarto, orando. Que su esposa no quiere orar, usted sea arrodilladito ahí. Así como Acán, él solito enredó a su familia, a su descendencia y a toda una nación a la derrota. Sea usted el primero en arrodillarse, solito ahí, en el medio. En el medio. Y dice, y lo escondió. Y su familia sabía. Y por eso vemos las consecuencias. Que fueron lapidados. Ahora, no voy a entrar en ese tema. Un día lo tocaremos. ¿Sí? Pero vemos, mis amados hermanos, la restauración está en confesar. Él confesó. ¿Hubo muerte? Claro que sí. El ladrón de la cruz confesó y Jesús no lo bajó de la cruz, pero se fue para el paraíso. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús dijo, no temáis al que mata el cuerpo y no te manda a la condenación eterna. ¿Sí? Y por eso oramos, así como ocurrió con el ladrón de la cruz, que nuestras familias y a todo aquel que le predicamos, que hoy dice, no quiero oír la palabra, no quiero oír, el día en el cual estén a segundos para morir, ellos confiesen y se arrepientan. La Biblia dice que él confesó. ¿Qué le quiero decir con eso? Que si bien hubieron las consecuencias de muerte, no les sorprenda que su familia, si bien pecaron, pero ellos confesaron. El confesar, la Biblia dice en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. La palabra fiel, ¿qué quiere decir? Que Él es inmediato en perdonar y limpiarnos de todo pecado. ¿Sí? No es como aquel que se coloca en un lugar confesionario y si no está, entonces, ay, ¿yo qué hago? Entonces me toca regresar luego. No, que si no está el pastor, no. Arrodíllese. Y si no quiere arrodillarse, de pie, pero su corazón arrodillado, quebrantado por haber ofendido a Dios. Restaurar, Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos. Y la sangre de Cristo nos limpia de algunos, De todo. todos. No hay pecado en la cual la obra que hizo Cristo no pueda perdonar.
Y en el caso del Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo, confesar. Proverbio va a decir que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, no solamente, ay Señor, aquí estoy, no, aparte, corra, huya, alcanzará la misericordia. Y por eso la Biblia dice que debemos examinarnos como una radiografía, ¿sí? Como cuando usted, con todo respeto, se va a bañar. Ahora, si usted va a bañarse en una piscina, utiliza vestidos de baño. Pero acá no, acá es en la regadera. Se quita la ropa, se despoja. Después de bañarse, se viste. No para quitarse, como dice Pablo, vestidos como hijos de Dios. Vestidos de salud. Amén. Póngase. Maravilloso Padre Celestial. Tú sabes lo que está ocurriendo en cada hogar, lo que está ocurriendo en mi hogar y en esta iglesia. ¿En qué áreas de esta iglesia y de nuestra vida estamos enfrentando derrotas por pecados no confesados o por circunstancias en las cuales hemos perdido autoridad? Pero en ti, Señor, tenemos autoridad. La palabra nos dice que Josué en un momento dado dijo: Señor, ¿para qué nos sacaste? Igual como decían, porque él venía de salir de Egipto. Él se acordó para ser destruidos aquí en el desierto o en este ejército. Josué también le reclamó y le dijo a Dios de esa manera, como decían los que perecieron en el desierto. Pero tú le dijiste: ¿por qué clamas a mí? Hay pecado en Israel. Y muchas veces tú nos vas a decir: hay pecado en tu familia, hay pecado en tu vida, Andrés, por lo cual no puedes ejercer esa autoridad que viene de mí. Por eso no puedes ejercer esa autoridad que está en mí, en ti. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida de santidad, de estar apartados, dedicados a ti. No para nuestra gloria, sino para tu gloria. A ti no te podemos engañar, pero lo imploramos, Señor, y para avergonzar las obras de las tinieblas, para avergonzar a Satanás y seguir en victoria y en victoria. En tu nombre, oh Cristo. Bendice cada familia aquí representada de esta iglesia local. Bendice a cada oyente de este mensaje, Padre. Señor, y declaramos, Padre, que somos tuyos y nuestra familia es tuya. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén.